Seguimos en el aire de eso que falta, ya en el último bloque podemos decir, y lo tenemos conectado al otro lado a nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, para una nueva entrega de La Casta Sos Vos. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí Emilia y Mailu. Hola Emi, hola Mailu, ¿cómo andan por ahí? Hola Luis, bien, muy bien, preparándonos para la marcha de mañana, te diría. Sí, marcha de mañana va a ser un gran momento encontrarse en las calles una vez más. Efectivamente. Bueno, y es nuestra excusa para hablar hoy de situaciones de empleadores y laburantes igualmente también. Sí, porque convengamos que lo de mañana no solo es una movilización nacional de toda la comunidad universitaria, sino que, recordemos, es una movilización que arranca por una reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Los que vienen impulsando este plan de lucha, que ya lleva 2 años, son los trabajadores de las universidades nacionales en todo el país, junto con la comunidad de investigadores. Esto viene un poco de la mano de todo el ataque que está teniendo el gobierno nacional sobre el complejo científico y tecnológico del país, del cual las universidades forman parte, son un componente central. Uh-huh. Y digo esto porque lo de mañana es, en términos generales, una manifestación más del ejercicio de un derecho constitucional, el derecho de huelga. Sí. Mañana también hay paro en las universidades, pero el paro no es la única herramienta con la que contamos los trabajadores y las trabajadoras para ejercer el derecho de huelga. El derecho de huelga es bastante más amplio que el paro. Digo, y acá no es una definición mía, esto es una definición que está aceptada a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, donde la huelga va mucho más allá que la mera abstención de prestar tareas. Uh-huh. Y esto es muy importante porque ya vamos a ver un poco cómo en otras actividades o en distintas actividades las formas de ejercer el derecho de huelga es distinta. Digo, los trabajadores y las trabajadoras recurrimos a distintos mecanismos para llevar adelante los reclamos colectivos. En este caso, una manifestación que viene acompañada por un paro nacional de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Uh-huh. Solo para pasar el aviso, mañana, martes 12, va a haber actividades, ya está habiendo actividades en distintas universidades, sí, clases abiertas. Mañana la movilización central es a Plaza de Mayo. Va a haber concentración en prácticamente todas las sedes universitarias aquí en Buenos Aires, pero también en las universidades del conurbano, en distintas universidades de las principales ciudades del país. Uh-huh. No es la primera marcha universitaria, va a ser la cuarta. Recordemos la primera en abril del 2024, la segunda en octubre del 2024, sí, la tercera en septiembre del año pasado. Esta es la cuarta gran marcha universitaria nacional que en este año, en esta ocasión, agrega dentro de los reclamos la exigencia por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Recordemos, esto también es bastante conocido, pero vale la pena reiterarlo. Una ley que aprobó el Congreso, que aumenta de manera significativa el financiamiento, o sea, que busca paliar el recorte de recursos que implementó el Gobierno Nacional sobre las universidades nacionales. Una ley que fue vetada por el Gobierno Nacional. El Congreso insistió con los 2/3, uh-huh, y aún así el Gobierno sigue sin implementar y sigue buscando dilatar ese cumplimiento a través de distintas acciones judiciales. Solo para plantear algunas cuestiones puntuales del estado de las universidades nacionales en la actualidad, el salario de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades cayó casi un 40% en términos reales en 2 años. Perdieron casi la mitad del sueldo los trabajadores y trabajadoras de las universidades, muy de la mano con lo que pasó con el sector público en términos generales. En este caso, las universidades no escapan de lo que pasó con el sector público nacional en términos generales. Pero lo que está pasando en las universidades, además, es que al calor de esta caída salarial y de este recorte presupuestario, que por ejemplo dificulta muchísimo realizar tareas de investigación, que es algo central, clave para cualquier ámbito universitario, donde no solo se forma, no solo se educa, también se investiga, es parte del mismo proceso. Bueno, este ataque presupuestario contra las universidades nacionales hace que se reduzcan mucho las capacidades operativas, y esto implica que hay muchas docentes que se están yendo de las universidades nacionales, se van a universidades privadas, se van al exterior, se van a hacer cualquier otra cosa porque el sueldo no alcanza. Y, por ejemplo, es muy difícil hacer investigación. Un laboratorio de una universidad nacional, comprar reactivos, hoy es prácticamente una odisea. Ahora, dicho todo esto, la pregunta central para salir un poquito de la coyuntura es, ¿qué pueden hacer
trabajadores y trabajadoras cuando a tu empleador la actividad que vos realizás no le importa. Claro. Cuando el objetivo de tu empleador es cerrar ese establecimiento. Y acá hacer una huelga no alcanza. Incluso hacer una huelga, en términos de, entendida como la mera abstención de prestar tareas, casi que es hasta hacerle un favor al empleador, que lo que quiere es que vos no trabajes, que lo que quiere es que vos cierres. Y acá aparece lo importante de la manifestación, lo importante de estar en las calles. Incluso a veces hasta más importante que hacer un paro, el tradicional paro. Cuando estudiamos las huelgas, en términos más generales, la primera cuestión, y esto se enseña en cualquier materia de Derecho 1, pero también en cualquier materia de relaciones laborales, es que una huelga, para ser tal, tiene que dañar. Una huelga que no daña no tiene ningún sentido, no es huelga, es cualquier otra cosa. Y si pensamos las formas de daño que tienen las huelgas, hay distintas posibilidades de hacer daño. Hay un daño a los empleadores que es el daño directo. Bueno, pensemos un ejemplo clásico de estos años, los aceiteros. Los aceiteros hacen huelga, paran la producción y esto le causa un daño directo a los empleadores, a los dueños de las aceiteras, porque no pueden producir, no pueden vender, pierden dinero. Esto no sucede en todas las actividades. Claro. En una universidad vos parás y no le haces perder dinero a tus empleadores. Entonces, una cosa es el daño directo, y esto está muy vinculado a la producción. Hay otros casos donde el daño directo es importante, pero es más importante el daño indirecto. Pensemos en el transporte público de pasajeros. Los choferes de colectivo pueden parar una mañana, y esto para los empleadores es un daño económico, pero el caos que generan en la vía pública incluso hasta puede ser más importante como herramienta de presión que el daño económico que sufren esos empleadores. Porque hace intervenir a la Comisión del Transporte, a los distintos estados, que dicen, cerremos este problema porque va más allá del daño económico directo. Y finalmente, un tercer tipo de daño es el daño político. Y me parece que acá es donde entra a jugar esta idea de las movilizaciones universitarias. Porque el daño indirecto aquí sería, afectar a los estudiantes, pero no parece que ese sea un problema para el empleador, en este caso, para el gobierno nacional. Con lo cual, acá el problema pasa a ser, o por lo menos la estrategia pasa a estar centrada en esta tercera dimensión del daño que puede provocar una huelga, que es el daño político, que es cuestionar una política oficial y generar alianzas que vayan más allá de la propia comunidad universitaria, en este caso. Transformar la educación universitaria en un bien social por el cual salga a la lucha la totalidad de la comunidad, que va más allá de la comunidad universitaria. Y por eso es tan importante lo de mañana. Por eso también está tan enfocado en relación al derecho a la educación, obviamente, pero más allá del derecho específico de la educación, en este caso superior y universitaria, también el hecho de la trayectoria histórica que tiene la universidad pública en la historia argentina, ¿no? Que me parece que ahí también hay una cuestión fundamental, en términos, si querés, hasta de posibilidad de ascenso social. Absolutamente. Una movilización como la de mañana, una estrategia de conflicto como la que están impulsando los trabajadores, las trabajadoras de las universidades y las centrales de las organizaciones sindicales. Recordemos, mañana están convocando la CONADU Histórica, la CONADU, FEDUM, las tres confederaciones sindicales que hay en el sector. Las tres centrales sindicales se están sumando a la movilización, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma. Así que ahí hay un planteo donde el eje de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se articula con la importancia que tiene este bien social, la universidad, para una determinada sociedad y para el funcionamiento de una determinada sociedad. El éxito o fracaso de esta estrategia de conflicto va a depender en gran medida de eso, de la capacidad que tengamos los trabajadores, y acá me incluyo, del sector universitario, en convocar a otros sectores y en mostrar que esto va mucho más allá de un reclamo que tiene que ver con nuestros derechos laborales, sino que incluye la posibilidad de ascenso social, no solo para la población actual, para los que vengan. Claro. Defender las universidades nacionales tiene que ver también con defender la posibilidad de que chicos, chicas que hoy todavía no nacieron, dentro de 20 o 25 años, tengan universidades nacionales donde poder proyectarse, poder formarse, poder investigar. Una universidad no se crea en un par de años. Se puede destruir en un par de años. No creo, igual. Eso está en veremos. Pero no se crea en un par de años.
se crea a lo largo del tiempo. Nosotros somos herederos de la formación y las discusiones que se dieron en las universidades públicas décadas atrás. Y el otro día me preguntaban con qué se podía comparar la situación actual. Yo decía, posiblemente estemos ante el ataque más fuerte que recibió la universidad pública desde 1966, desde mediados de los años 60. Y ustedes dirán, no, pero pará, no te estás olvidando de la última dictadura. Ah, bueno, claro, la dictadura, claro. No, claro. Posiblemente, yo creo que estamos en un momento donde hay que empezar a hablar y recordar la famosa noche de los bastones largos, que fue parte de la política represiva del gobierno de Onganía contra las universidades nacionales, y que fue un ataque que culminó con muchísimos docentes, muchísimos profesores de la universidad pública, yéndose al exterior, yéndose de la universidad pública. Fue el primer ataque a gran escala contra la universidad pública de un gobierno que era el terraplanismo de los 60, era un poco el gobierno de Onganía. Me parece que estamos viendo un ataque que dialoga mucho con eso. Obviamente en los 90 hubo un intento muy fuerte de atacar a las universidades nacionales, ni que hablar en la última dictadura militar, pero posiblemente lo de este ataque que estamos atravesando en la actualidad se emparente más con aquella noche de los bastones largos y aquel ataque del gobierno de Onganía, que lo estamos resistiendo, lo vamos a volver a resistir mañana, nos vamos a encontrar en las calles, pero me parece que de vuelta hay que pensar este tipo de conflictos vinculado a las distintas estrategias que podemos llevar los trabajadores y las trabajadoras cuando queremos reclamar nuestros derechos y el tipo de daño que generamos. Sí. Y de vuelta, no es solo hacer paro, es ir a las calles y es deslegitimar políticamente a un gobierno que hace del ataque a las universidades una de sus banderas. Sí, y además lo que pienso es que esta dimensión política está ahora atravesada en este gobierno en particular con todo lo que está pasando a nivel de sus propios funcionarios, ¿no? O sea, la causa Adorni, la causa Andis, otras causas que se van emparentando entre sí cada vez más y cada vez de manera más tangible para todo el mundo y que se suma a este enojo que se viene manifestando de diferentes formas y que lo hemos hablado en estas columnas también con vos, Luis, ¿no? Que parecen más dispersas por momentos, pero que hay algo que en las 3 marchas anteriores universitarias, se unificaron y que creo que ahora, en este contexto particular, con esto que decíamos, ¿no? La cascada por acá, la cascada por allá, pueden llegar a hacer que sea mucho más masiva incluso que las anteriores porque hay un enojo muy, no escondido, pero que no termina de encontrar a dónde manifestarse y que la universidad pública, como decía May también antes, es algo que cataliza muy rápidamente al interior de nuestra identidad argentina un poco. Agrego una dimensión más para pensar los conflictos laborales, que es la dimensión del tiempo. Hay actividades en las cuales los conflictos se resuelven en minutos. Sí, claro. El ejemplo que siempre poníamos era los trabajadores y trabajadoras de la industria del petróleo. Están con la mano en la válvula y dicen... Separamos, claro. Bien. Y ese tipo de conflictos que tiene que ver con las características de la actividad, con las características del daño que puede generar un paro en esa actividad, se resuelven en pocos minutos. Después tienen otras complejidades. Pero de vuelta, eso es algo que son conflictos, son actividades donde los conflictos son muy intensos y muy o todo o nada en un momento. Hay otras actividades en las cuales el factor temporal es clave. Mantener la intensidad del conflicto, son conflictos de baja intensidad, pero que tienen picos, que tienen manifestaciones de mucha intensidad y que se prolongan a lo largo del tiempo. Y planificar la dosificación de recursos, también la dosificación de energías también es clave para este tipo de conflictos, porque uno, en estos casos a veces puede parecer que son acciones sueltas, que son acciones que están descoordinadas entre sí, pero en realidad lo que están haciendo es construyendo una narrativa de resistencia, construyendo un proceso de legitimación política, social, mediática, en la cual la marcha de mañana se emparenta con las 3 anteriores. No es la primera. Claro. Tampoco va a ser la última. Esto no va a terminar mañana. Pero definitivamente, en la medida que la marcha de mañana pueda catalizar o pueda capitalizar un poco de ese enojo social que está permeando en otras áreas,
bueno, uno nunca sabe cuál es ¿Dónde? Claro. el Sí. hecho, el punto de quiebre de este tipo de conflictos. Total. Pero lo que no puede hacer es no hacer nada esperando que ese punto de quiebre venga solo. Claro. Este tipo de conflictos se sostienen en el tiempo, se prolongan en el tiempo, y ¿cuándo vamos a identificar cuál fue el punto de quiebre para que haya tenido éxito la estrategia? Bueno, eso lo vamos a saber después, eso lo vamos a poder analizar cuando el conflicto haya terminado. Claro. Por ahora estamos en medio de ese conflicto y por eso la movilización de mañana, sobre todo, el paro también va a ser muy contundente, pero fundamentalmente la movilización de mañana pasa a tener una importancia central. Sí, sin dudas. Luis, gracias por esta columna. Obviamente nos vemos mañana en las calles a partir de las... De ¿2? las 4:30 entiendo que son las convocatorias porque la confluencia está pensada a las 5 de la tarde. ¿Estoy bien, va. Luis? Ahora, a las 5 es el acto lectura. central Claro. en Plaza de Mayo. Hay convocatorias prácticamente, les diría, en toda la ciudad, así Claro. que ahí mi consejo es métanse en las redes sociales de el sindicato que quieran, de la facultad que De la quieran. columna amiga, claro. De la columna amiga, porque de vuelta va a haber manifestaciones. Ahora, ya desde Sí. hoy está habiendo Sí. clases públicas, Sí. con lo cual va a haber muchas formas de sumarse, Ujú. incluso aquellos que por alguna razón, aquellos compañeras que por alguna razón no se puedan sumar a la movilización, mañana va a ser un día para replicar, para inundar las redes sociales. Total. Así que si están ahí tuiteando, subiendo reels, eso también va a sumar. Es un momento en el cual nada deja de sumar, y también ahí se da la disputa por ese sentido. Así que, de vuelta, si pueden, nos vemos en la plaza, pero si no pueden ir a la plaza, hay muchas formas de sumarse a esta convocatoria, a defender la universidad pública, que es defender un proyecto de sociedad y un proyecto de país muy distinto del que estamos atravesando en la actualidad. Gracias, Luis. Nos encontramos mañana en principio y en breve nuevamente en esta columna. Abrazo grande, che, que tengan buen día. Igualmente pasó así Luis Campos en su columna La casta sos vos. Hablamos de la marcha universitaria de mañana y a propósito de ello, de la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación, dependientes del gobierno nacional y de todo el conflicto que se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei.